Empezaré con una pregunta y es, si tenemos en cuenta lo que es toda la cristiandad, todo el mundo cristiano, si tú eres cristiano, ¿te consideras en contraste con toda la cristiandad de los buenos o de los no tan buenos? Y si no eres cristiano, no pasa nada. Puedes responder a la pregunta igualmente. Mirando a los que decimos serlo, ¿cómo nos ves? Entre toda la cristiandad en el mundo, ¿de los buenos o de los no tan buenos? Venga, ¿alguna respuesta? Decidme algo. No vale esa respuesta. ¿Sabes qué? Cuando uno responde test psicotécnicos, que dice verdadero, falso o en medio, siempre te dicen no contestes en medio porque eso quiere decir que quieres eludir la responsabilidad. ¿Te consideras de las buenas? ¿Eh? ¿Tú de los malos? Muy bien. Adelante, Osiris. Yo digo que el Señor está haciendo la obra en nosotros y Él nos hace buenos si lo obedecemos. Así que somos seguidores del Señor y bueno, Él nos hará buenos. Nosotros no decimos. Vale, pero ¿tú en qué lado estás? De los buenos. Soy mala, pero quiero obedecerme. Yo hago la voluntad del Señor, no puedo decir eso, esa respuesta no está bien. Yo lo decía porque podemos ver el resto de la cristiandad y por eso he hecho énfasis en esto, en todos, en lo que es el catolicismo, en lo que es el cristianismo ortodoxo, en lo que es el protestantismo, en lo que son los carismáticos. Y pienso que si nosotros vemos nuestra situación en contraste con todo este mundo, dentro del cual hay muchas personas que confiesan ser cristianas, pero que a lo mejor van una vez al año a la iglesia y que sus vidas durante la semana no es que sean terroristas, pero tampoco es que busquen demasiado agradar a Dios, y nos comparamos con este tipo de personas que deseamos que vayan de una forma auténtica a Dios, no lo estoy criticando. Podemos pensar, ostras, pues Dios, yo estoy de entre los buenos, porque, ¿sabes qué? Yo he dejado cosas para seguirte. Estoy aquí como el resto de domingos y podría estar en muchos sitios. Quizás hoy no es un día para estar en la playa, pero es que he venido también los domingos en que hacía buen tiempo para ir a la playa. Podría estar con mis familiares, podría estar haciendo muchas cosas, pero ¿sabes qué? Las dejo porque tengo un compromiso contigo. Y esto puede generar en nosotros cierta sensación de decir, bueno, dentro del mundo global del cristianismo, creo que estoy en el bando de los buenos, no de los perfectos, no de los más buenos, siempre hay gente mejor, pero no estamos tan mal. ¿Sí? Bueno, hoy vamos a leer un texto que tiene que ver con esto y por eso es que empiezo con esta reflexión al principio. Vamos a empezar una serie que no es larga, solo son 4 predicaciones sobre el profeta Ageo. Así que os invito a abrir vuestras Biblias. El profeta Ageo es uno de los profetas menores, que se llaman así no porque sean de menor importancia, sino porque el contenido de su profecía, lo extenso de su profecía, es corta en comparación con otros profetas que se llaman mayores. De hecho, la profecía de Ageo es la segunda más corta de todo el Antiguo Testamento. Está en la parte final del Antiguo Testamento. Vamos a empezar leyendo los versículos 1 y 2 del capítulo 1 de Ageo, que es el capítulo que trataremos hoy. Aquí dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto,
En el primer día del mes vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo en que la casa de Jehová sea reedificada. ¿De qué estamos hablando aquí? Vamos a ponernos un poquito en contexto. El reino de Judá, años antes, 70 años antes de esto, vivía en Jerusalén y allí fueron invadidos por Babilonia. Concretamente, el rey Nabucodonosor los invadió y lo que hizo fue llevarse a lo mejor de lo mejor a Babilonia. Se los llevó exiliados. Quedaron algunos judíos en Jerusalén, pero quedó lo que era la clase baja y la clase no cualificada. Los buenos se los llevaron a todos a Babilonia y juntamente con las personas Nabucodonosor destruyó el templo de Jerusalén y además se llevó también los utensilios del templo. Estando ahí en el exilio, bajo el imperio babilónico, llega un momento en que el imperio persa invade Babilonia y entonces ya el imperio persa es el que queda con preeminencia en el lugar y lo que hizo... creo que lo que estaba escuchando era bueno, porque decía quebrantar el pacto y tal. Bueno, lo que hizo Ciro, que fue el rey persa que invadió Babilonia, lo que hizo Ciro fue permitir que todos los pueblos que estaban en Babilonia cautivos, no únicamente el pueblo de Israel, el resto de pueblos también, les permitió volver a su tierra y que allí reedificaran el templo a sus dioses. Eso Ciro lo permitió con todos los pueblos, en particular con Israel también, con Judá también. Entonces, lo que ocurrió fue que 50.000 israelitas, bajo este permiso, autorización del rey Ciro, volvieron de Babilonia a Jerusalén y volvieron para reedificar el templo que Nabucodonosor había destruido. Claro, estas personas vuelven a Jerusalén y aquí ya están teniendo un detalle muy bueno en contraste con el resto de israelitas. ¿Por qué? Porque los israelitas que había en aquel momento en Babilonia se podían contar por millones, no muchos, pero se podían contar por millones. Y los que han regresado son 50.000. Después regresarán algunos más, pero la primera vuelta fue de 50.000 israelitas. 50.000 en contraste, pongamos, con un par de millones. ¿Por qué vuelven tan pocos? Pues porque en Babilonia se está muy bien. En Babilonia habían prosperado, ahora ya tenían sus viviendas, ya tenían sus negocios y ahí estaban cómodos. ¿Vamos a volver ahora a Jerusalén donde todo está destruido? Los que más habían prosperado económicamente, estos y los que querían quedarse en una situación cómoda, se quedaron en Babilonia. Los más ricos y los más cómodos se quedaron en Babilonia. Los más comprometidos regresaron a Jerusalén dejando su comodidad. Aquí vemos el contraste que yo he hecho al principio con la pregunta que he lanzado, y es que aquí estamos hablando a los buenos. No a toda la cristiandad, no a todo el pueblo de Israel. La gran mayoría no han aprovechado la posibilidad de volver a Jerusalén. Lo han aprovechado una minoría,
que han dicho nos comprometemos con reedificar el templo. Y a estos buenos, y de verdad eran comprometidos, es a los que estamos hablando. Entonces, estos regresaron y se encuentran en una situación en Jerusalén que ya se esperaban, pero que es una situación complicada, porque en primer lugar, ahí habían quedado los judíos de clase baja y estos se habían apoderado de todas las posesiones de los que se habían ido. Por tanto, aquí ya hay cierto conflicto en cuanto a cómo vamos a regular todo esto, porque ahora hay muchas más personas que tienen que vivir ahí. Pero no solo esto, sino que vivían una minoría en Jerusalén, ahora hay que reactivar la agricultura también para alimentar a todos los que están. Y no solo esto, sino que además hemos venido para algo, hemos venido para reedificar el templo de Dios. Y ellos se ponen a reedificar el templo de Dios, pero inmediatamente después empiezan las dificultades. Y los pueblos de alrededor, que ven que se está reactivando la actividad en Jerusalén, dicen esto no nos gusta y empiezan a entorpecer esta reedificación del templo. Pero no solo esto, sino funcionarios del imperio persa, del que ellos provenían, empiezan también a amenazar y a entorpecer la reedificación del templo. Por tanto, tenemos aquí a 50.000 israelitas comprometidos con la reedificación del templo, que vuelven, se encuentran con problemas, y al encontrarse con estos problemas, lo que hacen es dejar temporalmente la reedificación del templo y se ponen a procurar vivir para sus propias vidas. No haciendo cosas incorrectas, ellos no se van a la idolatría como sí hicieron sus antepasados. Ellos no empiezan a mezclar su religión con las religiones de los pueblos de alrededor. No empiezan a hacer nada de este tipo como sí habían hecho sus antepasados. Pero las dificultades para reedificar el templo frenan este propósito y la situación en la que ellos están es la que describe aquí Jehová, que es la que el pueblo estaba diciendo, y es: no ha llegado aún el tiempo en que la casa de Jehová sea reedificada. Hemos vuelto de Babilonia para esto. Lo hemos intentado. Hicieron un altar y llegaron a poner los cimientos. Pero las dificultades frenaron el propósito. Entonces ellos están ahora diciendo: mira, no es el tiempo de Dios para reedificar el templo. Esperemos a ver cuando Dios abre las puertas para ver que realmente podemos continuar con la tarea que tenemos encargada. Pero de momento no es el tiempo para reedificar la casa de Dios. Dios no lo ve de esta manera. Y lo que hace Dios es levantar a Ageo, y lo que está haciendo aquí Ageo, fijémonos, es hablar con el poder político, habla con el gobernador, con Zorobabel. Zorobabel es un buen gobernante, descendiente del rey David, y lo que está haciendo aquí Ageo es hablar con Zorobabel, que también había entrado en esta dinámica de no edificar el templo. Pero no solo habla con Zorobabel, sino que habla también con Josué. Obviamente este Josué no es el que sucedió a Moisés, este es otro. Y habla con Josué, que es el poder religioso, para estimularlos otra vez a que reedifiquen el templo. Dios está haciendo aquí una acusación, describiendo lo que el mismo pueblo dice. Mira, volvimos con esta intención, pero todavía no. A ver cuando Dios abre las puertas para que le podamos obedecer.
Ellos no se oponen a reedificar el templo. No es que ellos digan, no vamos a reedificar el templo, que es el propósito para el cual hemos venido. No se trata de esto. Ellos todavía lo tienen en su mente. Simplemente no ha llegado el momento. Esperemos al momento idóneo. Esperemos a que Dios abra las puertas para que realmente podamos obedecerle. Esto es lo que este pueblo estaba diciendo y lo que Dios aquí condena. Ahora hay demasiadas complicaciones para seguir con el propósito por el cual Dios nos ha traído aquí. Esperemos a ver cuándo pasamos a obedecer a Dios. No es que no queramos hacerlo, es que tenemos que esperar el tiempo adecuado para hacerlo. ¿Nos va sonando esto a ciertas circunstancias que nos pueden pasar a nosotros? Versículos del 3 al 11. Aquí dice: entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. La idea del pueblo era: mira, una vez desaparezca esta oposición que tenemos para construir el templo, la oposición de los funcionarios persas y la oposición también de los pueblos de alrededor. Pero no solo esta oposición, sino que una vez nos hayamos aposentado bien en nuestra tierra, entonces estaremos preparados para reedificar la casa de Dios. Queremos reedificar el templo. No hemos olvidado que este es uno de nuestros propósitos, pero hay cuestiones que tenemos que atender. Solo hace 15 años que hemos vuelto de Babilonia a Jerusalén. Y aquí en Jerusalén ahora ya no nos quedaba nada. Tenemos que procurarnos un lugar donde vivir. No solo eso, sino que tenemos que reactivar la agricultura y debemos de procurar tener comida para nosotros, para nuestras familias y para nuestros padres. Es necesario. Y además tenemos que procurarnos también vestido, porque en el invierno hace frío. Así que tenemos que procurar todo esto. Por tanto, pongamos en orden las cosas. Una vez tengamos estas cuestiones resueltas, que son cuestiones básicas, fijémonos de lo que está hablando aquí Dios, que es lo que decía el pueblo. Está hablando de la vivienda, está hablando de la comida y está hablando del vestido.
Todo esto son necesidades básicas. Y el pueblo dice, mira, cuando tengamos todo esto cubierto y además desaparezcan estas oposiciones que tenemos para reedificar el templo, entonces podremos dedicarnos a reedificarlo. Pero tenemos que estabilizarnos. ¿Cómo podemos dedicarnos a Dios si todavía no tenemos nuestra situación como familia resuelta? Tenemos que solucionar primero lo nuestro y después podremos reedificar el templo. Ni siquiera habían podido aposentarse del todo bien. Ahora ya estaban mejor. El texto dice que corrían a sus casas artesonadas. Por tanto, las casas ya debían estar bien preparadas. Pero en cualquier caso, hace solo 15 años. En 15 años no se reedifica una ciudad. No se restablece todo. Es cierto que hay que procurar cubrir las necesidades. Y haciendo esto que nos parece perfectamente lógico, lo que Dios dice en este texto, y lo dice 2 veces, y un paréntesis de norma hermenéutica para interpretación, cuando algo se repite, eso es importante. Lo que está diciendo aquí 2 veces es meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Pero qué hay de malo en esto? Sus caminos no eran caminos de irse con los ídolos de otros pueblos. Sus caminos no eran caminos en los cuales hubieran olvidado a Dios. Ellos lo tenían en mente. Es más, ellos eran de los que habían vuelto para reedificar el templo. Sus caminos eran procurar lo básico, procurar la vivienda, procurar la comida y procurar el vestido. Estos son sus caminos. ¿Por qué hay que meditar cuando alguien tiene estas prioridades? Si parece lo más coherente del mundo. Y una vez ya lo tengamos todo, entonces servimos a Dios. ¿Qué hay de malo en esto? Este mes en el que se realiza esta profecía, lo dice en el versículo 1, en el mes sexto, es el mes en el cual se recogía la cosecha de la fruta de los árboles después de haber cosechado el resto de la cosecha que se hacía antes. Por tanto, era un muy buen mes para reflexionar sobre lo que estaba pasando. Ellos se habían esforzado en cosechar, en plantar. Se habían esforzado mucho en trabajar la tierra. Y lo que está pasando es que no llueve. Lo que está pasando es que los campos no dan el fruto que deberían dar por el esfuerzo que estos israelitas han hecho a la hora de cultivarlos. Ellos ahora están cosechando los frutos y están viendo cómo es que tenemos tan poco. Nuestro esfuerzo ha sido grande. Nos hemos esforzado en la agricultura, nos hemos esforzado también en la ramadería, habla de ello el texto, nos hemos esforzado en tener un lugar donde vivir. ¿Por qué hay tantas trabas a que todo esto vaya bien? Y no eran unos comodones. No se ponían en el sofá esperando que las provisiones les vinieran de forma automática. Ellos trabajaban.
Y trabajar es un mandato bueno de Dios. Nosotros no creemos, como dice la Iglesia Católica, que el trabajo es una maldición de Dios. El trabajo es una bendición. Eso está antes de Génesis 3. Y ellos obedecían esto. Trabajaban, que es el mandato de Dios. Pero el fruto de su trabajo lo recibían, según el texto, en bolsillos rotos. Que esto incluso es un dicho que existe entre nosotros. El hecho de tener el bolsillo roto quiere decir que tal y como lo metes, se te va. Y hay personas que tienen el bolsillo roto. A ellos les pasaba lo mismo. Se esforzaban, pero lo que obtenían no les servía de nada. Y encima obtenían poco en contraste con el esfuerzo que dedicaban a conseguirlo. ¿Por qué estaba pasando todo esto? El texto da la respuesta. Lo que ellos debían hacer, lo que estos israelitas debían hacer, es, delante de esta situación de mirar la cosecha, de mirar el fruto de su trabajo y de ver que realmente no prosperaban en contraste con todo el esfuerzo que estaban dedicando, esto les debía de llevar a meditar sobre vuestros caminos, porque cuando el camino va mal, es momento de pararse y decir, cuidado, a ver si estoy yendo bien o no. Y Dios les llama a que cambien las prioridades. Dios les está diciendo, mirad, tenéis esta circunstancia precisamente para que en lugar de mirar a toda la cosecha que tenéis delante, que no es mucha, en lugar de pensar en esforzaros más para tener una mejor cosecha el año que viene, en lugar de pensar en todo esto, pensad en mí. Pensad en mí. Pensad en qué es lo que está por hacer según mis propósitos. Pensad en ello. ¿Y sabéis una cosa? Cuando penséis en ello, y cambiéis vuestras prioridades, entonces es cuando obtendréis el fruto de vuestro trabajo. Casi parece contraproducente, ¿verdad? Porque cuando uno se esfuerza por trabajar, por tener lo que debe de tener y no obtiene lo suficiente, la mentalidad nuestra nos lleva a, pues tengo que trabajar más. Si con lo que trabajo no tengo suficiente, tengo que trabajar más. Y Dios está diciendo aquí lo contrario. Párate. Para en medio del camino y reflexiona. Porque esto que está pasando puede ser una llamada de atención por parte de Dios. No para que deje de trabajar, pero sí para que ponga las prioridades, como nos ha hablado César, correctas. Lo que tenía que hacer el pueblo de Israel no era dejar de trabajar. No era dejar de cuidar el campo, porque el mismo Dios habla de que les mandará lluvias y eso quiere decir que tendrán que trabajar en el campo. Ellos tienen que continuar trabajando, ellos tienen que continuar velando por su familia, pero hay algo que tiene que cambiar y son sus prioridades. Y es que las prioridades ya no sean nuestras necesidades, ya no sean sus necesidades, sino que la prioridad sea qué es lo que Dios dice. Esta debe de ser la prioridad para ellos. Y casi parece que lo que Dios hace sea contraproducente para lograr este fin, porque lo que Dios hace es frenar el beneficio de la tierra para que piensen en él. Pero si frena el beneficio de la tierra, entonces ellos se esfuerzan todavía más. Y lo que tiene que pasar es meditad sobre vuestros caminos. Dios estaba provocando todo esto en ellos, en la tierra, para que pararan.
¿Nos suena esta situación como algo que nos pueda ocurrir a nosotros también? ¿Cuántas veces no nos damos cuenta de esta situación en la que podemos estar precisamente porque no estamos haciendo cosas que en sí sean malas? Cuando alguien se va a adorar a otros dioses, cuando alguien hace cosas manifiestamente anticristianas, eso ya de por sí habla. Y uno puede entender que Dios actúe en disciplina. Pero la mayor parte de las veces no es esta nuestra situación. La mayor parte de las veces lo que nos ocurre es como este pueblo que hemos empezado con muchas ganas, hemos dejado la comodidad que teníamos y hemos dicho, vamos a reedificar el templo. Pero pasa el tiempo y vienen dificultades. Y entonces tenemos que trabajar para compensar estas dificultades. Y aquello que empezó con mucho entusiasmo, no lo hemos olvidado en nuestra mente, simplemente decimos, todavía no es el tiempo. Antes tengo que poner en orden muchas cosas. Necesito una vivienda, es algo básico. Necesito vestido, necesito comida. Y muchas de estas cosas se nos van resistiendo. ¿Cómo es que con tanto esfuerzo logro tan poco? Pues tengo que esforzarme más. Tengo que trabajar más. Tengo que mirar más viviendas. Tengo que lograr más, porque cuando esté bien, entonces es cuando podré realizar lo que Dios quiere que haga. Y después de pensar esto y de actuar de esta manera, parece que la cosa tampoco mejora. Nos esforzamos, trabajamos, llegamos a final de mes y estamos igual que cuando habíamos trabajado menos. No es algo tan extraño esto, ¿verdad? ¿Qué nos está diciendo Dios? ¿Que trabajemos más? ¿O nos está diciendo, para, medita sobre tus caminos? Medita. Porque todo esto que son dificultades puede ser una llamada de Dios para colocar bien nuestras prioridades. Algo que a ojos del mundo parece ilógico, porque si uno tiene necesidades, lo que tiene que hacer es velar, trabajar para cubrir esas necesidades, pero lo que Dios está diciendo aquí es, cuando tengas necesidades, mírame a mí. Mira lo que te he encargado para que hagas. A ver si yo podré hacer frente a eso. Nuestra mentalidad no nos lleva a obedecer de esta forma. Pero Dios pone a profetas como Ageo para que nos demos cuenta de todo ello. Versículo 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Fijémonos a quién está hablando aquí ahora Ageo, Es lo mismo que al principio. Aquí quienes se habían desviado de sus prioridades no era el pueblo únicamente, era el pueblo y sus líderes. Zorobabel era un buen líder,
Él encabezó el retorno de Babilonia a Jerusalén. Él es descendiente de David. Este hombre es un buen hombre y es un buen líder, pero como cualquier persona está sujeta a equivocarse, y en este caso él entró en la misma dinámica del pueblo. Pero no solo el líder político, el líder religioso también, Josué, que parece que debería de tener las cosas más claras. Él también vio como perfectamente coherente la situación que se estaba viviendo. Y finalmente, lo que suele ocurrir, el pueblo sigue a sus líderes. En este caso no sabemos quién empezó primero con esta actitud, pero lo cierto es que todos siguieron esta actitud de mirar primero por lo suyo. Y después ya velaremos por Dios. Y fijémonos en dos verbos muy interesantes aquí, en cuanto a lo que está ocurriendo. Todos han oído. Pero no queda aquí la cuestión, sino que todos han oído, y al final del versículo 12 dice, y temió el pueblo delante de Jehová. También Zorobabel y también Josué. No se trata únicamente de oír lo que Dios pide. Se trata de temer a no obedecer su palabra. ¿Cuántas veces hemos oído lo que Dios pide y no lo hemos obedecido? Porque no se trata únicamente de oír, sino que se trata de oír y temer. Y ahora veremos más verbos después. Pero fijémonos en qué significa temer. Cuando aquí leemos temió el pueblo delante de Jehová, el temor de Jehová, ¿qué significa esto? A veces se habla de que el temor de Dios no significa miedo. El temor de Dios significa un asombro delante de la grandeza de Dios. Bueno, hay que ver el contexto. En ocasiones puede significar este asombro ante la grandeza de Dios. Pero no creo que este sea el caso. Cuando aquí está hablando de temor de Jehová, está hablando de miedo a desobedecer a Jehová. ¿Esto es malo? ¿Tener miedo a desobedecer a Dios es malo? ¿Es malo tener miedo a caerse de un barranco? No, ¿verdad? ¿Nos aparta del barranco? ¿Es malo tener miedo a meter los dedos en un enchufe? ¿No es malo? ¿Por qué? Porque evita que metamos los dedos en el enchufe. ¿Es malo tener miedo a desobedecer a Dios? Pienso que no. Porque nos lleva a la obediencia. Tenemos que pensar en que este miedo no es el miedo que se le tiene a un dictador, pero sí es un miedo correcto que se le tiene a un Padre santo y justo cuando ha expuesto consecuencias de la desobediencia y sabemos que vamos a sufrir esas consecuencias si desobedecemos. Si esto nos da miedo, bienvenido sea este miedo, porque nos va a alejar de desobedecer a Dios. Y es lo que aquí está pasando con este pueblo. No solo oye a Dios, sino que además teme desobedecerle. No porque sea un Dios déspota que va a ejercer un castigo desproporcionado debido a la desobediencia, ni muchísimo menos, pero sí porque es un Dios justo. Y como Dios justo no puede permitir que la maldad siga. Y eso tiene consecuencias. Y tener miedo a estas consecuencias es bueno. La misma palabra con la misma raíz
se encuentra en Génesis 3:10, en muchos otros lugares. Simplemente nombro este texto para que veamos que la posibilidad de que temor a Dios sea miedo a Dios no es algo descabellado. Aquí Abraham le responde a Dios: y oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Está hablando de asombro delante de su grandeza? No. Aquí está hablando de temor, porque él sabía que había desobedecido. El temor correcto a un Padre santo y justo no es negativo. Versículos 13 al 15. Dice: entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Fijémonos aquí en el orden de los acontecimientos en estos versículos y después cogiéndolo desde el principio. Aquí está hablando de palabra, habló Jehová, versículo 13. Después está hablando en el versículo 14 de despertar el espíritu. Y después, en el mismo versículo 14, de trabajar. Este es el orden. Palabra, despertar el espíritu y trabajar. Y si tomamos este orden de los acontecimientos desde el principio, desde lo que hemos acabado de ver, vemos que al principio el profeta da una palabra de reprensión, versículo 1, palabra, una palabra no agradable para el pueblo. Después se produce en el versículo 12 el temer por lo que Dios ha dicho. Es lo que acabamos de ver. Y ahora ya viene lo que acabamos de leer. Ahora hay otra palabra por parte de Dios, pero ya no es una palabra de juicio, ya no es una palabra de reprensión, sino que es una palabra de ánimo. Dice: yo estoy, con vosotros, dice Jehová. Temer, palabra de ánimo, despertar el espíritu y trabajar. Este es el orden. Palabra de reproche, temer la palabra de reproche, escuchar una palabra de ánimo, que el espíritu actúe en las personas y se ponen a trabajar. Este es el orden. ¿A quién todo esto? A todos. Al gobernador civil, a Zorobabel, a la autoridad religiosa, a Josué, y al resto del pueblo. Todos estaban, en este caso, en el mismo saco, con las mismas deficiencias, y todos necesitaban escuchar lo mismo. Ellos tenían que dejar de perseguir como prioridad su comodidad, su bienestar, para después servir a Dios. Todos ellos eran buenos. Zorobabel era bueno, Josué era bueno, y lo demostraron. Y el pueblo, a pesar de los problemas que tuvo, era un pueblo obediente. Pero a pesar de que estaban en esta circunstancia, necesitaron escuchar este reproche de parte de Dios y después este ánimo de parte de Dios para volver a la tarea que tenían encomendada. Ellos no debían de dejar de cultivar, no debían de dejar de cuidar a su familia, no debían de dejar de procurar un vestido para ellos, pero debían de pasar a tener otra prioridad. Y esa prioridad era dedicarse al templo, ir a buscar madera,
que habiendo estado 70 años fuera de Jerusalén, los árboles habrían crecido bastante y tendrían madera para el templo, aunque ellos habían llevado la madera para sus casas. ¿Cuánto tardaron todos ellos desde que escucharon esta circunstancia por boca de Ageo hasta que se pusieron a trabajar en la reedificación del templo? 23 días, ¿no? En principio, porque empezamos al principio del mes sexto y aquí estamos en el día 24 del mes. 23 días, ¡qué maravilla! Yo he pensado, digo, eso es porque no necesitaban el permiso de un arquitecto municipal para empezar a reedificar el templo, porque si no, con el plan antiincendios que tendrían que poner alrededor del altar, todavía estarían debatiendo los extintores que tienen que poner y seguro que los tienen ahí bloqueados. Estos no necesitaban de todos estos, menos mal. 23 días. Y se ponen a trabajar en el templo. Y siguen. Y sin hacer demasiado spoiler, lo terminan. No todo, ¿eh? Tendrán que seguir con Nehemías después. Pero siguen y esta vez no lo dejan. ¿Por qué? ¿Han escuchado una palabra de reprensión? ¿Han temido desobedecer a Dios? ¿Han escuchado una palabra de ánimo? Yo estoy con vosotros. El Espíritu de Dios se ha puesto a trabajar en ellos y ellos se han puesto a trabajar. Pienso que tenemos muchos paralelismos con este pueblo. No creo que seamos los malos de la película si miramos toda la cristiandad. Pienso que hay una buena parte de ella que todavía necesita mucho más compromiso con Dios. Pero eso no nos exime a nosotros de responsabilidad, ni muchísimo menos, porque el hecho de empezar con entusiasmo, pero que poco a poco las necesidades de la vida vayan desviando la prioridad que habíamos adquirido y nos lleven a buscar nuestras propias cosas en lugar de buscar lo de Dios, sin perder en nuestra mente a Dios, pero buscar y trabajar para lo nuestro en lugar de en lo de Dios. Es algo que nos suele pasar. Y son cosas legítimas, Como sabéis, yo he estado envuelto y sigo envuelto en 1000 papeleos por cuestión de vivienda. Y me asombro la energía que me sacan. Pero sé que hay personas que tienen situaciones mucho más complicadas. Hay necesidades serias, reales. Situaciones de enfermedad, situaciones de familiares lejos, como ha hablado hoy Osiris. Hay muchas cuestiones que merecen nuestra atención. La pregunta es si es lícito que esto desvíe nuestras prioridades y pongamos nuestras prioridades en lo nuestro en lugar de en lo de Dios. Vestir, comer, vivir, todo esto es necesario y todo esto es bueno. Pero cuando nos aparta de vivir para Dios, se convierte en malo. ¿Qué diría Jesús en el Sermón del Monte, en un texto que va muy paralelo a este de Ageo? Os lo leo. Mateo capítulo 6, versículos 25-26 y después el 33. Dice: por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida,
¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios nos dice hoy también, meditemos sobre nuestros caminos. Este pueblo tenía que reedificar el templo. ¿Cómo trasladamos esto a nuestra situación? Porque no tenemos que reedificar ningún templo físico. ¿Qué era el templo? Según el mismo versículo 2 del capítulo 1 de Ageo, es la casa del Señor. La casa del Señor quiere decir el lugar donde Dios habita. El lugar donde Dios habita era, en este caso, en el caso del templo, el lugar de encuentro entre la humanidad, entre los seres humanos, concretamente entre el pueblo de Dios y Dios. ¿Cuál era este lugar de encuentro? El templo. El templo era el lugar donde Dios estaba en medio de su pueblo. Ahora, ¿a qué hace referencia este texto, este templo? A nosotros, porque somos el templo de Dios, es cierto, pero no solo a nosotros, sino que este templo habla especialmente de una persona. ¿Quién es Dios en medio de su pueblo? Dios bajando a la tierra. Jesús. Este templo apunta a un Dios en medio de su pueblo de una manera perfecta, y esta manera perfecta es en Jesús. Él mismo dice en Juan capítulo 2, versículos 19 y 21, respondiendo sobre el templo físico, respondió Jesús y dijo: destruid este templo, hablando del, en este caso ya era el tercer templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Y fijémonos lo que dice el versículo 21. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Aquí Jesús se está identificando como el templo. Lo que era en el antiguo pacto dedicarse al templo, en el nuevo se corresponde con dedicarse a Jesús. El propósito era reedificar el templo y que la gloria de Dios fuera manifestada allí. También lo hemos leído. ¿Cómo podemos trasladar a nosotros lo que ellos tenían que hacer, que era ir a buscar madera y llevarla para reedificar el templo, respecto a Jesús, buscando su gloria? Hay como mínimo 2 formas. Una de ellas, nosotros no tenemos que ir a buscar madera, pero sí tenemos que ir a buscar personas, que son las que terminarán formando este templo santo, y llevarlas a Jesús. Esto le da la gloria. Pero no solo esto, sino que si reedificar el templo es reedificar a Jesús, también tenemos que permitir que Jesús se reedifique, que Jesús crezca en nosotros.
que cada vez más la leña que vamos cogiendo de fuera no nos convierta especialmente en personas hábiles económicamente, sino que nos convierta en personas que buscan el reino de Dios y su justicia por encima de todo. ¿Cómo alimentamos nuestra vida? Comer, beber, dormir, trabajar, cae en saco roto, tengo que trabajar más. O busco la gloria de Dios, trayendo a personas a Dios y haciendo que Dios sea formado en mi vida. ¿Qué prioridad tengo? Porque nuestra tendencia es a mirarnos nuestro propio ombligo. Y somos muy hábiles a la hora de exponer nuestras circunstancias personales delante de Dios. Y a que todo nuestro universo gire en torno a nosotros. Nuestra naturaleza nos lleva a esto. Pero la naturaleza de Dios nos lleva a perder el foco en nuestra propia vida y a buscar el foco en Jesús, en su gloria, en que Él sea manifestado en nosotros y en que cada vez haya un pueblo más numeroso que le sigue y que le da la gloria. ¿A qué dedicamos nuestra vida? Como los buenos de la película. ¿A qué dedicamos nuestra vida? Efectivamente, y muchas veces las cuestiones necesarias, pero no más importantes, nos desvían de lo importante. El deseo, entiendo que de Dios y de Ageo para nosotros hoy, es que escuchemos la voz de Dios y tengamos el mismo recorrido que esta gente. Que hayamos escuchado una palabra de reprensión, meditad. Que temamos desobedecer a Jehová. Y que después de esto no nos quedemos con la cabeza baja, sino que levantemos la cabeza porque Dios nos está diciendo a nosotros, literalmente, yo estoy con vosotros. Dios podía haber dicho, os he dado muchas oportunidades. Pero Él lo que hace es restaurar lo que está roto. Por tanto, corrige. Y ahora dice, ¿me has temido? ¿Me has escuchado y me has temido? Pues ¿sabes qué? Yo estoy contigo. Y entonces su espíritu actúa. Y entonces nos ponemos a trabajar. Y con trabajar no estoy hablando de algo teórico únicamente, sino que estoy hablando de que mañana, a esta misma hora, estemos donde estemos cada uno de nosotros, busquemos la gloria de Dios, trayendo personas para Él y haciendo que Jesús crezca cada día más en nosotros. Y lo demás, tenemos un Padre que no nos va a regalar un yate, seguramente, pero que sabe lo que necesitamos. Y creo que muchas veces no lo tenemos porque tenemos las prioridades equivocadas. Pues que Dios nos ayude, nos guíe y que su Espíritu actúe en nosotros, igual que actuó en Zorobabel, igual que actuó en Josué, igual que actuó en todo el pueblo. Oremos por esto, oremos para que su Espíritu actúe y traigamos a su templo la gloria que le corresponde. Amén.